Esta situación que estamos enfrentando, ¿cómo la observa, cómo la interpreta? Yo particularmente me siento como que hacía un tiempo que no teníamos una situación complicada en el país. Me hace como un déjà vu que me trae a épocas que uno ya pensaba que estaban superadas. Pero es que nunca estuvieron superadas. Sí, pues. La hemos tenido en todos los últimos años, hemos tenido en muchos enfrentamientos, bajas de ambos lados. Ha habido, y ha habido también algo que mucha gente quizás no quiere reconocer, que lo que era en su origen un tema eminentemente ideológico y con fuerza, con criminalidad, con maldad, le fue agregándose un contenido crematístico. Pasaron de ser simples terroristas a ser mercenarios de los narcotraficantes. Después subieron una escala más, por lo menos en la zona del Brae, y fueron socios. Y terminaron en la zona del Biscatán votando a los otros y quedándose ellos, y convirtiéndose prácticamente en una firma. Es una cosa bien compleja por la mezcla entre terror y narcotráfico. Pero desde su punto de vista, esta gente son más terroristas, no sé, que narcotraficantes, y narcotraficantes como que les sirve para financiar su operación, pero tienen un discurso que es político, que van a otra cosa, ¿no? Lo tienen, habiéndose reducido su intensidad y aumentado la intensidad del tema dinerario, del tema económico. Pero no es que se hayan dejado totalmente el tema ideológico. Claro. Lo tienen, pero con un contenido adicional de este negocio, entre comillas, que es el narcotráfico. Rubén, ¿tienes la misma percepción o tienes un matiz con lo que estamos comentando? No, yo tengo definitivamente un matiz distinto ¿Cuál a es? lo comentado por el doctor Antero Flores. Creo que para analizar Sendero Luminoso o el grupo terrorista que está operando en el Bray hay que seguir un poco el proceso histórico que se ha seguido desde la captura de Abimael Guzmán. En la anterior entrevista precisamente comentábamos de cómo... Así es, explicaste la vertiente de dónde viene y qué cosas son los quispes. Exactamente, ¿no? Entonces, si no se entiende ese proceso o si no ponemos en el análisis y no recordamos, definitivamente vamos a terminar pero si hubiera que ponerle dándole una alguna naturaleza etiqueta a distinta, esto, ¿no? ¿de qué estamos hablando? Esta gente, ¿qué cosas son? Yo creo que básicamente es un grupo terrorista que nace del tronco, que nace de la misma cantera que de Guzmán, de Feliciano, del Comité Central, que estuvo en los 80 y 90 a punto de tomar el poder en el Perú. Pero que ahora, por ese proceso que se ha seguido posterior a la captura de Guzmán, tiene algunas características distintas, tiene unas características nuevas, pero que esas no lo convierten en una firma de narcotraficantes en mi lectura. Sendero Luminoso, como Pero está en siempre, el negocio, es decir, ¿está en el negocio o no? como siempre lo han estado. Claro. Como siempre lo han estado, no es una característica nueva, no es un fenómeno nuevo su vinculación, su relación con el narcotráfico. El Comité Regional del Guayá, que estuvo siempre a cargo de Artemio, era uno de los comités regionales más poderosos, más fuertes en los 80 y parte de los 90, no por su presencia política o militar, sino porque era el comité regional que más aportaba en términos de dinero al Comité Central. Feliciano ha señalado los millones que mensualmente entregaba Artemio al Comité Central de Abimael Guzmán y su cúpula más cercana. Entonces, esa relación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso, esa relación entre la extorsión, los cupos de guerra, no es una característica que se podría decir que es nueva o que defina a lo que tenemos ahora en el BRAE. De modo que yo creo que hay que ponerle un poco más de atención a la verdadera naturaleza que tiene el grupo terrorista en el BRAE. Creo que parte de los problemas en la estrategia que se ha venido poniendo en práctica en el BRAE pasa precisamente por no haber definido adecuadamente, por no haber analizado adecuadamente la real naturaleza del enemigo. Antero, esta explicación, oye, yo no siento tanta distancia con lo que plantea Antero. Yo no veo ninguna. ¿Y en qué cambia para el enemigo? Usted ha sido ministro de Defensa y ha tenido que tomar decisiones con respecto a estos temas. Vamos a graficarla. ¿Quieres un café con leche? ¿Qué cosa es el café con leche? La mezcla de leche y café. En un café con leche habrá muchísima más leche y menos café. En otro habrá sido un cortadito, porque le has metido muchísimo más café y menos leche. Según las zonas y según los tiempos, el contenido ideológico y el contenido crematístico han ido variando, pero están los dos. Yo no digo que no sean
derivaciones de los orígenes, por supuesto que lo son, han nacido de allí, pero con el correr del tiempo han tenido sus transformaciones, pero el contenido es una mezcla de ambos. Yo no veo dónde está la diferencia. Yo creo que ahí sí hay una diferencia respecto a considerar a lo que tenemos en el BRAE como un grupo de sicarios, como un grupo de narcotraficantes, como una firma del narcotráfico. Eso no es. Y yo ahí me retrataría, yo también he sido lo que usaba muy fácilmente el argumento que esta gente eran guachimanes de narcotraficantes, como que es una hipótesis que ya debería revisarse y que yo por lo menos diría... Porque tiene las dos cosas. Definitivamente, claro, pero... El objetivo final de una acción terrorista en el BRAE no se termina en el negocio de las drogas. O sea, el secuestro de los trabajadores de Camisea no nace en el interés del negocio de las drogas, no nace en el interés de poner... ¿Dirías ahí, Rubén, que incluso si fuera solo para el negocio de las drogas, lo que han hecho sería contraproducente? Porque yo soy un narco, no ando haciendo estas cosas. Tampoco emboscaría patrullas del ejército y asesinando a 15 efectivos. Tampoco derribaría helicópteros, porque eso en general llama la atención de la opinión pública, pone los reflectores y genera una reacción de la fuerza pública. Y eso es exactamente lo opuesto a que un narcotraficante busca. El narcotraficante lo que pretende es más bien mantener un status quo, siempre estar bajo la oscuridad, y utilizar básicamente la corrupción para doblegar la voluntad de las autoridades, pero no está pues asesinando a militares y policías con afanes mediáticos o dando mensajes políticos, ¿no? ¿Qué enemigo hay por delante? Y no sé, no quisiera ser irónico en estas cosas, pero cuando se hablaba de victoria impecable, creo que eso se aplica para Gabriel ahora. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que veo acá es que hay situaciones de hecho que no se condicen con lo que se menciona que se ha hecho. Y ve ciertas argumentaciones triunfalistas en algo que estamos viendo que todavía no hay triunfo, que tendrá que haberlo, pero todavía no lo hay. Entonces es una cuestión, además, compleja, que estás dando mensajes en que la gente reacciona y reacciona mal. Hay indignación de la gente le friega que la mesan, se siente mecida con las informaciones que se han dado. ¿Y sientes ante lo que políticamente eso ha habido en estos días? Me da la impresión que sí. ¿En qué elementos, por ejemplo? Que se vienen dando expresiones respecto a lo que está aconteciendo encima de Charate, que no se condice con la realidad. Unos te han dicho, por ejemplo, oigan, recuperamos al señor Astuquilca, y el señor vino solito. Vino solo. No hubo una recuperación. Ha habido este comunicado de ayer, en el caso del señor Vilca, que tampoco se condice con la realidad. Entonces, cuando la gente ve esto, se fastidia, se molesta, se enerva. Ahora, que esto tiene que tener explicaciones, es verdad. Que es muy fácil decir que se vayan los ministros, es facilísimo. Yo también caí, te soy franco, en esa tontería en una entrevista en la mañana, porque estaba fastidiado por todo esto. Pero yo creo que por lo menos tenemos que pedir explicaciones, qué es lo que ha pasado. Porque, Augusto, si cada vez que hay una baja vamos a estar cambiando de ministro, cuando estás combatiendo, porque se está combatiendo. Si se va a combatir, van a haber bajas. Van a haber, tienen que haber. Preocúpate cuando no sucede nada. Quiere decir que no pasa nada, no están combatiendo. Y es el statu quo al que se refería Rubén, en que ahí ganan todos. La gente cree que no pasa nada, el Estado no hace nada y los otros siguen haciendo lo suyo y haciendo dinero. Pero cuando tú combates, van a haber bajas, porque ninguno de los dos grupos es manco. Pero no así como está ocurriendo, ¿no? A mí lo que me deja como dolor en estos días es la sensación de que se mandó al abandono a esta gente, y que el helicóptero se fue y lo dejó 2 días. Por eso. Y cuando veo las condiciones, pero además la escena del padre yendo a buscar al hijo y venir con el cadáver, y se va a saber seguramente cortado, torturado, y te llevarlo. Terrible. Parece una escena griega, con el cadáver en la mesa de la... Pero hay que saber la realidad, porque yo he escuchado lo mismo que acabas de determinar. Oye, el helicóptero se fue y los dejó. ¿Qué pasa si venían otros helicópteros? Lo bajaban también. Por supuesto.
Esta es una situación bien compleja. Claro que sí. Y analizarla, eso voy, Rubén, para que intervenga, pero analizarla, a mí me da como no sé qué cosa de analizarla desde Lima, sentado en un set tranquilo, donde no en la selva, que no se ve 10 metros más allá, es una cosa Augusto, con una distinta. diferencia. Tú has estado varias veces, pero yo escucho a gente que ni siquiera ha estado en Iquitos, por decirte la selva. Y lo fácil que es jugar, y además digo, ¿cómo se juzga además a muchachos que están yendo a buscar a su compañero y que pueden ser ellos los que morían? Y por otro lado, en el tema del ejército, la gente se olvida que nosotros no tenemos un ejército profesional, son los conscriptos, los del servicio militar, a diferencia de Marina y Aviación, y la norma que está para la profesionalización con las tropas especialistas ya lleva 4 años. Y no pues. sale. Rubén, Perdón, 3 años y no sale el reglamento. ¿Qué tienes del fenómeno de cómo encarar Mira, esta...? mi impresión sobre las operaciones militares post-secuestro creo que han desnudado más o menos la impericia de los oficiales que han estado a cargo de estas operaciones, porque yo insisto que han caído con demasiada facilidad en la trampa que ha tejido, que les ha tendido Gabriel, que es muy parecida a la del secuestro del 2003. Secuestraron a trabajadores, los tuvieron por unos días, esperaron la reacción y los emboscaron. Y ahí emboscas. Y hubo bajas, el 2003 también ahora. En realidad es una historia ya conocida. Entonces creo que la reacción, la respuesta ha sido poco profesional. Y ese tipo de reacciones son los que ocasionan la muerte de nuestros soldados y de nuestros policías. Estoy de acuerdo que en una situación de combate va a haber bajas, y ojalá de ambas partes, porque lo que estamos viendo hasta ahora son básicamente las bajas de la parte de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que una estrategia cuando está mal enfocada y si hay oficiales que no están preparados para ponerla en práctica, esa estrategia, la cosa se complica, porque entonces convertimos en carne de cañón a nuestros soldados y a nuestros policías. Recordemos que desde el 2007 que se puso en práctica el Plan Brahe, tenemos ya cerca de 100 militares junto con policías muertos, y creo que esos muertos son básicamente de esa equivocada estrategia de haber pretendido realizar el control territorial, de haber realizado los patrullajes de reconocimiento, de haber colocado bases contrasubversivas en lugares que eran fácilmente blancos de ataques. Y los 8 muertos producto de la Operación Libertad es también un poco de esa reacción que se ha hecho de manera poco pensada, poco meditada, con una ausencia absoluta de la inteligencia. Entonces, sin duda que hay una responsabilidad política de los titulares del sector interior y de defensa, pero también creo yo que hay una responsabilidad directa de los que comandaron las operaciones militares y policiales, porque creo yo que con el perfil de esos oficiales no se va a ganar la guerra contra Sendero Luminoso ni contra el narcotráfico. Andrés,